línea que podrían salir bajo... Minutos, don Álvaro Forero, ¿a qué le debemos dar más importancia esta semana? A la inteligencia artificial. ChatGPT lanzó su versión 4.0 y estuve mirando, es una cosa muy impresionante. Asustadora porque están logrando ya, a menos de 2 años del lanzamiento de esta inteligencia artificial al público, 2 cosas que son muy importantes de acercamiento a la gente. Uno, que van a dejar gratis gran parte de sus aplicaciones o de sus servicios. Y 2, que de verdad con la voz, la interacción con voz, logran una relación casi que amistosa con la computadora. Es impresionante. Es tan amigable la persona que responde y tan poco computadorizada, tan humana en su manera de comunicarse, que de verdad genera familiaridad y el mundo se va a volver muy cómodo muy pronto. Ya hay más de 100 millones de usuarios, pero con esta nueva versión eso va a llegar a cientos de millones de usuarios. Veía hace unos días que el expresidente de Google, Schmidt, decía que no hemos entendido la proporción de lo que es la inteligencia artificial, que es una cosa del tamaño, esto sí se ha dicho pues, pero del tamaño de la revolución industrial, pero que creíamos que esto se venía lentamente, que por ahí en 20 años iba a cambiar el mundo. Este señor, que no es ningún ignorante, dice, va a cambiar el mundo profundamente en 5 años. A esta velocidad no hay nada que hacer. Empresas como Microsoft y Google están metiendo cada una cerca de $100 billones en los próximos 5 años al desarrollo de la inteligencia artificial. Si quieren, miren en internet la presentación que hicieron en una sala de una casa, que es muy impresionante. Es que de las nuevas funciones que está incorporando ChatGPT, don Álvaro, está ayudar a aprender un idioma oralmente en tiempo real. Escuchen cómo es la interacción con la inteligencia artificial. Hey, my friend and I are learning Spanish, and we're wondering if you could tell us the names of these objects in Spanish. Hola, por supuesto. Cool. What are these objects? ¿Cómo se llaman estos objetos? ¿Qué son estos objetos? The objects you're showing are una manzana and un plátano in Spanish. Nice fruit choice. Y enfrente de ellos está, en esta sala, tienen una manzana y un plátano, y la inteligencia artificial identifica, gracias a la cámara, que es un plátano y que es una manzana, lo que está enfrente. Identifica también, don Álvaro, situaciones de cumpleaños. Usted pone a ChatGPT enfrente de una situación donde hay una persona con una torta con una vela, identifica y empieza a cantar la canción de feliz cumpleaños. Es que es realmente impresionante. La capacidad, Esteban, de mostrar emoción. Claro. Una de las pruebas que hicieron es ChatGPT, dime una historia de amor de una computadora. Entonces empieza a contar como una fábula. Claro. Le dice no, pero con más emoción. Entonces le pone más emoción. Le dice no, mucha más emoción. Y la computadora es capaz de transmitir en su voz y en su texto verdadera emoción. Impresionante. Sí, realmente es impresionante. Y asustador un poco también. Don Pedro Viveros, ¿a qué le debemos dar más importancia esta semana? Esteban, a la carta que escribieron 3 exdirectores de la empresa más importante que tiene el país, que es Ecopetrol. El doctor Javier Gutiérrez, el doctor Felipe Bayón y el doctor Juan Carlos Echeverry, quienes fueron los anteriores presidentes. Ellos dicen que sumados los 3 manejaron esa compañía durante 17 años. Y le dicen la carta porque en un mensaje de estos trinos de X, el señor presidente de la República dijo que Ecopetrol había financiado a grupos paramilitares y a unos políticos con centenares de miles de millones de pesos de esa compañía. La carta es muy oportuna porque pues no solamente es bastante, digamos, compleja la afirmación del señor presidente de la República cuando sostiene eso, sino que también puede afectar mucho el precio de una compañía que cotiza en la bolsa. Allá hay, digamos, unos mecanismos de gobierno de la propia compañía y que son examinados por muchos procesos de la Bolsa de Nueva York. Y este tipo de afirmaciones, al relacionar a las administraciones anteriores
con dineros que sacaron para, según el presidente, patrocinar grupos paramilitares y políticos, pues puede afectar la cotización de la propia Ecopetrol en la bolsa de Nueva York. Pero además, es importante decirlo, la compañía en este trimestre pues no registró las proporciones de ganancias que tenían establecidas. Entonces es muy curioso que el presidente aduce que los anteriores 17 años de gobierno de esa compañía hubo una serie de acciones criminales o corruptas, entre otras, sin dar ningún tipo de argumentación y de hechos fácticos, perdón la redundancia. Claro, que le están pidiendo en la carta precisamente, presidente, ¿cuáles son las pruebas de ese tema? Para decir eso, y sin embargo puede afectar mucho el nombre de la compañía en la cotización en bolsa. Sin embargo, esta mañana estuvo en Mañanas Blue, si no estoy mal, Juan Carlos Echeverry, y explican también que no fue tanto lo que se movió en bolsa, que mejor dicho, después de las declaraciones del presidente no pasó nada grave, afortunadamente. Claro, pero eso no es hoy, o sea, es que es una afirmación muy compleja que muchas autoridades pueden estar examinando. Y el presidente, si va a hacer eso, pues debería tener a alguien de su gobierno entregando los hechos. Claro, de una vez. Eso que está denunciando. A eso me refiero. Y por eso es importante pues mirar hacia adelante este tipo de denuncias porque, hombre, afectan mucho el nombre de una compañía que tiene 250,000 accionistas, Esteban, en su mayoría minoritarios. La empresa más importante del país. Que metieron ahí sus recursos y que por este tipo de afirmaciones pueden verse afectados. Por eso hay que darle importancia, Esteban. Hay que darle importancia. Marcela, ¿a qué le debemos dar más importancia esta semana? Le debemos dar importancia a la petición que le está haciendo el Gobierno Nacional a la Corte Constitucional de moderar el impacto de una de sus sentencias que le tumbó un artículo a la reforma tributaria. Estamos hablando de todo el tema de las regalías. Esta mañana estuvo allí en la Corte Constitucional el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y entre otras cosas le dijo a los magistrados de la Corte que si ellos se mantienen en esa sentencia como está hoy, es decir, sin darle ningún plazo al gobierno, el hueco financiero para este año es de 6,7 billones de pesos. Financiar eso nos puede salir por un ojo de la cara. Calculen ustedes más o menos 600,000 pesos de intereses al año. Además, el gobierno dice, bueno, la otra opción es que yo recorte los gastos, y dice el gobierno, eso inmediatamente reduciría el crecimiento de la economía, y el gobierno le dice también a la Corte, no tenemos tiempo de una reforma tributaria, aún si nos ponemos a tramitar hoy mismo una, solo vamos a ver sus efectos en el año 2025. Acuérdense que las reformas tributarias solamente pueden tener efecto un año después, y eso no resolvería los problemas inmediatos. Debemos darle importancia porque de las decisiones de la Corte depende, uno, qué tanto nos vamos a descachar este año con las cuentas del gobierno nacional, qué tanto le van a cobrar al gobierno en intereses, pero dos, le pone el cronómetro, digamos, a cuál va a ser la siguiente reforma tributaria que vamos a tener que tramitar en nuestro país, y nos va a ir dando una idea del tamaño de esa reforma. Pues ante tantas cosas, noticias, preocupaciones que le damos más importancia, pues, ¿qué importa? Al estilo Voz Populi.